Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es La caída de los otomanos, la Gran Guerra en el Oriente Próximo, 1914 a 1920, del historiador británico Eugene Logan. Cuenta la historia de un imperio destruido por una guerra. El Imperio Otomano, también conocido como Turquía Otomano. La guerra es la Primera Guerra Mundial. En 1914, el Imperio Otomano tomó la iniciativa de unirse a la Primera Guerra Mundial para salvar su destino nacional en decadencia. Como resultado, en lugar de lograr un resurgimiento, se convirtió en un país derrotado y se desmoronó. Turquía, el país turístico que conocemos hoy en día, se restableció en 1923 tras el colapso del Imperio Otomano. Si eres un aficionado a la historia mundial, debes estar familiarizado con el nombre del país, Turquía Otomana. Desde mediados del siglo XIV hasta principios del siglo XX, este imperio gobernó 5,2 millones de kilómetros cuadrados de territorio en 3 continentes, Asia, África y Europa, y fue conocido como el Reino Eterno. Pero es posible que todavía tengas algunas preguntas. ¿Qué significa la palabra otomano? ¿Son los otomanos y Turquía lo mismo? Déjame decirte. La palabra otomano proviene del árabe y significa el más poderoso. En el siglo XIV después de Cristo un jefe turco estableció un pequeño país independiente en la costa sur del Mar Negro. Este jefe se hacía llamar Osman, y el país que creó se llamó Estado Otomano, que más tarde se convirtió en un imperio paso a paso. La palabra Turquía apareció mucho antes y significa la tierra de los turcos. Tenga en cuenta que, aunque los dos conceptos otomano y Turquía se utilizan a menudo juntos, sus connotaciones son en realidad diferentes. Turquía en el sentido geográfico es el primer asentamiento turco en la costa sur del Mar Negro y su superficie solo representa 1/7 del territorio del Imperio Otomano. Aunque los turcos que vivían en Turquía eran el grupo étnico gobernante del Imperio Otomano, solo representaban el 40% de la población total. Los pueblos indígenas de lugares como Egipto, la península arábiga y Grecia habían sido conquistados por los turcos y se reconocían como súbditos del imperio. Pero solo se llamarían a sí mismos otomanos, no turcos. Cuando el imperio comenzó a decaer, estos pueblos conquistados buscaron la independencia y establecieron sus propios países. La gota que colmó el vaso para el Imperio Otomano fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué un imperio que estaba en crisis política y cuya fuerza económica y militar se estaba deteriorando tomaría la iniciativa de participar en una guerra con un futuro incierto? Este libro responde a esta pregunta. Su autor, el profesor Eugene Logan, director del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, fue llamado la autoridad número 1 en los países de habla inglesa en la historia del último Imperio Otomano, por los tiempos. Para escribir este libro, el profesor Logan pasó 4 años a partir de 2011, revisando una gran cantidad de archivos de guerra del Reino Unido, Francia, Turquía y otros países. Su estilo de escritura, que recrea escenas históricas, también es vívido, fluido y fascinante. Por lo tanto, después de que se publicó la versión en inglés de este libro en 2015, fue inmediatamente preseleccionado para la lista de los 10 más vendidos del Sunday Times y ha sido traducido a 17 idiomas extranjeros. Una vez le pregunté cara a cara al profesor Logan, ¿por qué tenemos que esforzarnos tanto para escribir un libro sobre Turquía en la Primera Guerra Mundial en el siglo XXI? Logan me dijo que su tío abuelo participó en el ataque británico a Turquía en 1915 y murió en la playa del desembarco. Cuando fue a Turquía a presentar sus respetos, descubrió inesperadamente que un total de 3.800 soldados británicos murieron en esa playa, mientras que 14.000 personas murieron en el ejército otomano de enfrente. Estas trágicas condiciones de batalla no se mencionan en absoluto en las obras históricas de la Primera Guerra Mundial, que solo registran las guerras europeas en el pasado. Merece que se escriba sobre ello. No solo eso, en el Medio Oriente actual, 16 países obtuvieron su independencia debido al colapso del Imperio Otomano. Su proceso de fundación, e incluso las disputas que enfrentaron después de la independencia, estuvieron relacionados con la decisión del Imperio Otomano de unirse a la Primera Guerra Mundial. Se puede decir que solo comprendiendo este periodo de la historia se puede comprender el origen de las complejas cuestiones actuales de Oriente Medio. A continuación, presentaremos el contenido principal de este libro en 3 partes. Primero, echemos un vistazo a las dificultades políticas y militares que enfrentó el Imperio Otomano antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. En la segunda parte, los llevaré a revisar la decisión del Imperio Otomano de entrar en la guerra y el papel que jugó este imperio en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, permítanme analizar qué impacto tuvo el colapso del Imperio Otomano en la situación posterior en Medio Oriente. Primera parte. En 1853, el zar ruso Nicolás I dijo abiertamente al reunirse con funcionarios británicos, parece que Turquía está a punto de desintegrarse. Este país es como un hombre enfermo, con una enfermedad terminal. Si permitimos que se desmorone en nuestras manos, será un desastre. Una gran tragedia. Es necesario tomar las medidas necesarias para esta situación. Debido a estas palabras del zar, el Imperio Otomano fue conocido en adelante como el enfermo de Europa, lo que demuestra cuán débil era en ese momento. Cómo el otrora Reino Eterno se convirtió en el hombre enfermo de Europa.
Esta transformación comienza en el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII, el Imperio Otomano monopolizaba las rutas comerciales entre Asia, África y Europa centradas en el Mediterráneo. Los enormes ingresos del comercio exterior le permiten mantener un gran ejército y llevar a cabo una expansión territorial que ha durado cientos de años. El desarrollo de Turquía desde un país de tamaño mediano con menos de 800.000 kilómetros cuadrados hasta una potencia militar de renombre mundial depende de sus fuertes recursos financieros. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, potencias emergentes como Gran Bretaña y España habían abierto rutas oceánicas hacia América y el sudeste asiático, eliminando la necesidad de cruzar el Mediterráneo. El monopolio comercial del Imperio Otomano quedó roto y los ingresos fiscales comenzaron a caer en picado. Pero la inercia expansiva del país no ha desaparecido. Todavía estaba involucrado en feroces guerras fronterizas con potencias europeas como Rusia y Austria, que duraron hasta el siglo XIX. Como resultado, las finanzas nacionales se han vuelto incapaces de llegar a fin de mes. Además de ser militarista, el Imperio Otomano también tenía una clase dominante despilfarradora. La capital del imperio fue Constantinopla, la actual Estambul. Hay un enorme palacio de estilo europeo llamado Palacio Dolmabahce. Fue construido en el siglo XIX por el gobernante supremo del Imperio Otomano, el sultán, también conocido como emperador, para su disfrute personal. La construcción del palacio tardó 14 años y costó hasta 35 toneladas de oro, lo que equivalía a un cuarto de los ingresos fiscales nacionales de la época. Solo la lámina de oro utilizada para la decoración del techo requirió que se fundieran 14 toneladas de oro. Para construir el palacio de Dolmabahce, el gobierno otomano no dudó en endeudarse con enormes deudas y tardó 20 años en reembolsar los préstamos de Gran Bretaña y Francia. Al mismo tiempo, la inversión presupuestaria anual del imperio en cuestiones de educación solo representa el 0,2% del gasto fiscal. Lo que es aún más terrible es que el Imperio Otomano todavía tenía una debilidad fundamental, su problema étnico. Como se mencionó anteriormente, la historia de la expansión del Imperio Otomano fue esencialmente el proceso de conquista de los pueblos circundantes por parte de los turcos. Sin embargo, los turcos no estaban dispuestos a trasladarse a provincias fronterizas distantes y, para reducir los problemas, decidieron permitir que la gente de las zonas conquistadas implementara la autonomía y les permitiera conservar su lengua y creencias religiosas originales. Este enfoque fue sostenible durante el apogeo del imperio, pero a medida que el Imperio Otomano decayó, los grupos étnicos en las áreas fronterizas comenzaron a luchar para resistir el dominio turco y exigir independencia. Para empeorar las cosas, las potencias capitalistas europeas también están apuñalando a China por la espalda. Por ejemplo, desde el siglo XVIII, la Rusia zarista se ha considerado a sí misma como la guardiana de la Iglesia ortodoxa y alentó a las minorías ortodoxas de los Balcanes a separarse del Imperio Otomano. Gran Bretaña envió tropas para ayudar a Grecia a establecer un país independiente y también extendió sus tentáculos hacia Egipto, el estado vasallo de Turquía en África. En la década de 1870, el territorio del Imperio Otomano se había reducido en un 40% desde su apogeo. El país no tiene ninguna industria moderna y su alguna vez orgulloso ejército se ha reducido hace mucho tiempo. En vista de que el Imperio Otomano estaba al borde de la bancarrota financiera, los 7 principales países que le prestaron dinero, incluidos Gran Bretaña, Francia y Alemania, simplemente crearon en 1881 una agencia llamada Administración de la Deuda Pública para que fuera responsable para los impuestos del imperio. Todos los ingresos del Imperio Otomano deben utilizarse primero para pagar préstamos e intereses de bancos extranjeros. La emisión de bonos públicos por parte del Estado también debe ser aprobada por esta autoridad. El propio Ministerio de Finanzas del Imperio solo podía observar y no podía intervenir. Para decirlo sin rodeos, la razón por la que el Imperio Otomano no había perecido a finales del siglo XIX no fue porque su fuerza nacional aún existiera, sino porque los países que le prestaban dinero tenían sus propias contradicciones. Estos acreedores temían que una repentina desintegración del imperio pudiera beneficiar a sus competidores, por lo que prefirieron dejar que siguiera sobreviviendo. Se puede decir que esta situación es muy similar a la del gobierno Qing en vísperas de la Revolución de 1911. En los círculos diplomáticos europeos de aquella época surgió incluso un concepto especial llamado «cuestión del Este». Se refiere a independencia ordenada de las provincias fronterizas del Imperio Otomano para evitar que se conviertan en vasallos de un país separado. Al mismo tiempo, se debe dar algún apoyo al propio imperio en ruinas, para que pueda seguir exprimiendo su valor comercial. Por supuesto, había algunas personas conocedoras en el Imperio Otomano. Están preocupados por la precaria situación y esperan cambiar el rumbo. En 1876, un grupo de funcionarios reformistas lanzó un golpe palaciego, depuso al antiguo sultán y promulgó la primera constitución del Imperio Otomano. Estos funcionarios creyeron ingenuamente que al establecer una constitución podrían demostrar su capacidad para administrar el país y así evitar la invasión de fuerzas extranjeras. Pero apenas un año después, en 1877, Rusia lanzó un ataque a gran escala contra el Imperio Otomano, conocido en la historia como la Guerra Ruso-Turca. El ejército turco luchó durante 10 meses y perdió 200.000 personas, pero realmente no pudo soportarlo.
Bajo la mediación de Gran Bretaña y Alemania, el nuevo Sudán se vio obligado a firmar una alianza de ciudades con Rusia, cediendo 3 provincias del Cáucaso a Rusia y permitiendo a los 3 aliados de Rusia, Rumanía, Serbia y Montenegro, obtener su independencia inmediata. Se puede decir que esta guerra ruso-turca es la guerra chino-japonesa del Imperio Otomano. No solo expuso la decadencia del poder militar de Turquía, sino que también hizo que los patriotas civiles sintieran una profunda decepción con el gobernante supremo. El resentimiento se fue gestando durante 30 años. En el verano de 1908, un grupo de jóvenes oficiales lanzó un levantamiento armado y tomó el control de la capital, Constantinopla, en 3 semanas. Durante el año y medio siguiente, estos jóvenes oficiales restauraron la Constitución de 1876, eligieron un nuevo Congreso y reprimieron una rebelión armada lanzada por los conservadores. Para mostrar sus colores progresistas, los revolucionarios se llamaban a sí mismos jóvenes turcos. Sus líderes son 3 oficiales subalternos menores de 40 años. Desde entonces hasta el final de la Primera Guerra Mundial, los verdaderos gobernantes del Imperio Otomano fueron este grupo de jóvenes turcos. Si nos fijamos en las consignas y políticas, la revolución de 1908 del Imperio Otomano, los jóvenes turcos no cambiaron el sistema sudanés ni exigieron la abolición de los tratados desiguales. Su propuesta central es únicamente enriquecer la fuerza económica y militar del imperio y evitar mayores daños a su soberanía. Sobre la cuestión nacional, los revolucionarios propusieron un compromiso. Querían igualdad de derechos para turcos, árabes y todos los demás grupos étnicos, para poder eliminar las tendencias centrífugas en las zonas fronterizas. Sin embargo, el autor Reuben notó que todas estas propuestas solo podrían implementarse cuando el entorno externo fuera lo suficientemente estable, y no existía tal oportunidad en ese momento. En 1912 estalló una nueva guerra, esta vez en los Balcanes. A principios del siglo XX, los Balcanes eran conocidos como el polvorín de Europa. Esta afirmación no solo se debe a la compleja distribución de los grupos étnicos locales y los profundos conflictos entre ellos, sino también a que cuentan con el apoyo de otros países grandes. Una vez que estalla una guerra, fácilmente desencadenará una reacción en cadena. La Guerra de los Balcanes en 1912 estalló por instigación de Rusia. Un lado de la guerra fue el Imperio Otomano, que fue tomado por sorpresa, y el otro lado fue la coalición de Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro. Los 4 países que formaron la coalición se habían sometido al Imperio Otomano en el pasado, pero ahora dieron marcha atrás y participaron en la división del hombre enfermo de Europa. La guerra duró 8 meses y el Imperio Otomano volvió a sufrir una derrota desastrosa. No solo perdió 340.000 soldados, sino que también perdió los pocos territorios que le quedaban en el sur de Europa y casi fue expulsado de Europa. Para los jóvenes turcos que acababan de llegar al poder, la derrota en la Guerra de los Balcanes fue un enorme estímulo espiritual. En el pasado, fueron al menos potencias importantes como Gran Bretaña y Rusia las que derrotaron al Imperio Otomano. Hoy en día, incluso la pequeña Serbia puede acudir a tu puerta y buscarla. Esto hace que los revolucionarios sientan que si no se puede mejorar la fuerza militar en el corto plazo, todos los nuevos planes tarde o temprano fracasarán. Para comprar armas avanzadas y entrenar un ejército de élite, primero debes encontrar recursos financieros. El problema es que los ingresos fiscales existentes del imperio han sido confiscados por la administración de la deuda. La única manera que queda es presionar aún más a las provincias agrícolas fronterizas y exigirles que abastezcan al gobierno central. Pero como resultado, los conflictos étnicos comenzaron a intensificarse nuevamente. Porque entre los jóvenes turcos, las personas que detentan el poder del gobierno y del ejército son básicamente turcos. Antes de poder cumplir su promesa de igualdad nacional, volvieron a pedir dinero y bienes, lo que por supuesto suscitó dudas y oposición. Como resultado, los representantes de las minorías étnicas se alejaron gradualmente del nuevo régimen y el partido de los jóvenes turcos se convirtió en el salón unipersonal de la élite turca. Esto jugó un papel clave en la posterior división del Imperio Otomano. La segunda parte. Lo anterior queda registrado en este libro, La crisis del destino nacional del Imperio Otomano en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial. En este punto, hay otra pregunta. Todos conocemos un dicho, el desencadenante de la Primera Guerra Mundial fue el incidente de Sarajevo en julio de 1914. Movilizó a los 2 bloques militares, las potencias centrales y las potencias de la Entente, hacia un conflicto a gran escala. El problema es que en julio de 1914, el Imperio Otomano no era miembro de estos 2 grupos en absoluto. No concluyó una alianza con Alemania, líder de las potencias aliadas, ni con Gran Bretaña, Francia y Rusia, columna vertebral de la Entente. Entonces, ¿por qué el Imperio Otomano se unió activamente a la Primera Guerra Mundial? Para aclarar esta cuestión, primero debemos observar la influencia del Imperio Otomano en el escenario internacional. Su fuerza militar ha estado plagada de lagunas durante mucho tiempo y tiene un valor limitado, pero su ubicación geográfica es bastante importante. El acceso al Mar Negro y a la costa oriental del Mediterráneo estaban controlados por el Imperio Otomano. Tiene una gran cantidad de puertos en la costa del Golfo Pérsico y el Mar Rojo. En otras palabras, aunque el Imperio Otomano no tuvo influencia en Europa Occidental, fue un importante centro estratégico en el sur de Europa y Oriente Medio. Además,
el sultán del Imperio Otomano era también el líder supremo nominal de los musulmanes en todo el mundo. El sultán tiene el título de califa, que significa sucesor. Hereda el estatus de Mahoma, el fundador del Islam, y en teoría puede dar órdenes a todos los musulmanes. Las potencias europeas también valoraron el atractivo del califato. Precisamente porque el Imperio Otomano poseía estos activos intangibles, aunque era pobre y débil, en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial, pudo explotar ambos lados de los dos principales grupos militares de Europa. Alemania tomó la iniciativa y se hizo cargo del proyecto de modernización del ejército otomano. Los británicos no se quedaron atrás, participaron en la innovación de equipamiento de la Armada Otomana y vendieron 2 nuevos acorazados a los turcos. Aunque a finales de julio de 1914 el almirantazgo británico requisó los 2 buques de guerra por motivos de guerra inminente, aceptó pagar un alquiler al Imperio Otomano. Parece que no hay necesidad de que los turcos elijan bando entre los dos bandos. Sin embargo, el barón Wagenheim, el embajador alemán en Turquía, es un estratega reflexivo. Le dijo al gobierno alemán, entre los miembros aliados, Rusia tiene la mayor población pero la fuerza militar más débil. El 50% de su comercio de importación y exportación pasa por la salida del Mar Negro controlada por Turquía. Si Alemania pudiera poner a los turcos de su lado, podría aislar completamente a Rusia y obtener una ventaja estratégica. Por lo tanto, el embajador Wagenheim viajó alrededor del verano de 1914, se reunió con altos funcionarios de los jóvenes turcos y les prometió enormes préstamos y ayuda militar. Alemania también entregó 2 de sus nuevos buques de guerra al Imperio Otomano para complementar las pérdidas que habían sufrido a manos de los británicos. A finales de octubre de 1914, estos 2 buques de guerra entraron en el Mar Negro y bombardearon 3 puertos rusos. Como aliado de Rusia, Gran Bretaña solo podía lanzar un ultimátum al gobierno otomano. A principios de noviembre, Gran Bretaña y Rusia declararon la guerra al Imperio Otomano. Por eso, esta guerra también se conoce como la tragedia provocada por 2 buques de guerra. La propia declaración de guerra del sultán otomano fue emitida el 11 de noviembre, cuando la guerra en Europa ya duraba más de 3 meses. En la decisión del Imperio Otomano de unirse a la guerra, la victoria de Alemania fue ciertamente un aspecto, pero el odio de los jóvenes turcos hacia Rusia también jugó un papel clave. Desde el siglo XVIII, la Rusia zarista ha sido el enemigo número 1 del Imperio Otomano. Es el país que más se ha beneficiado del declive de Turquía y tiene el derecho más directo al territorio. Se puede decir que el nacimiento de los jóvenes turcos fue a su vez impulsado por la guerra ruso-turca. También consideró la participación en la Primera Guerra Mundial como una oportunidad para vengar su pasada humillación. Pero más allá de eso, los objetivos bélicos de los turcos eran menos claros. La guerra en Europa Occidental está fuera de su alcance y su propia fuerza nacional también es un gran problema. En 1914, el Imperio Otomano tenía una población nominal de 24 millones de personas, pero sus recursos financieros, armas y municiones solo eran suficientes para organizar al 4% de la población en un ejército, menos del 40% del de los países de Europa Occidental. Por lo tanto, durante todo el proceso de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano solo lanzó unos pocos ataques activos y la mayor parte del tiempo se sentó a esperar a que sus oponentes atacaran. El primero en enviar tropas para atacar al Imperio Otomano fue su antiguo aliado amigo, Gran Bretaña. En los frentes del sur de Europa y Oriente Medio, Gran Bretaña tenía 2 objetivos. El primero es garantizar la seguridad de las líneas de comunicación marítimas, para lo cual es necesario eliminar la amenaza del Imperio Otomano al Canal de Suez y ocupar Basora, un importante puerto en el Golfo Pérsico. Esta Basora pertenece hoy al Irak. Además, el Reino Unido también planea abrir la línea de transporte del Mar Negro para restablecer su conexión geográfica con Rusia y aliviar la presión sobre Rusia. Tenga en cuenta que aunque las operaciones militares de las que estamos hablando tuvieron lugar entre Gran Bretaña y el Imperio Otomano, los soldados que participaron en la guerra no eran todos británicos y turcos en sentido estricto. Las tropas enviadas por los británicos a Basora procedían principalmente de la colonia oriental de la India. Las tropas enviadas para abrir la salida del Mar Negro incluían un gran número de infantería de Australia y Nueva Zelanda. Lo mismo ocurrió con las tropas defensoras otomanas, que incluían turcos, árabes y kurdos. Se puede decir que es precisamente por este carácter global que la Primera Guerra Mundial puede denominarse Guerra Mundial. Es una lástima que se utilice tanta mano de obra para matar. Hay que decir que el desempeño del Imperio Otomano en operaciones defensivas fue mucho más impresionante que en décadas anteriores. En el frente de Basora, el ejército británico sufrió una derrota desastrosa y retrasó la reanudación de una ofensiva a gran escala hasta 1917. En dirección al Mar Negro, Gran Bretaña ha reunido casi 500.000 soldados y una enorme flota, preparándose para ingresar al interior turco a través del Mar Egeo, luego pasar por la capital imperial Constantinopla y dirigirse directamente al Mar Negro. El planificador de esta batalla fue Churchill, el entonces señor del almirantazgo británico. Desde febrero de 1915 hasta enero de 1916, los británicos pasaron 11 meses completos y pagaron el precio de 300.000 bajas, pero aún así no lograron ganar. El tío abuelo de Logan, autor de este libro, murió en esta batalla. Churchill también se vio obligado a dimitir debido al fracaso de la operación de desembarco.
Para ganar, el Imperio Otomano también sufrió más de 250.000 bajas. Entre los generales otomanos que participaron en la guerra, había uno llamado Kemal, que más tarde se convirtió en el padre de la República Turca. Aunque las operaciones defensivas apenas lograron la victoria, los conflictos étnicos en el Imperio Otomano se intensificaron aún más durante la Primera Guerra Mundial. En la primavera de 1915, Emre, el líder más importante de los jóvenes turcos y ministro de guerra del Imperio Otomano, anunció repentinamente que los asentamientos armenios en el país serían limpiados, y que todos los armenios serían ejecutados o expulsados a la frontera. Montañas. Esta decisión se debió aparentemente a que los armenios y Rusia siempre habían sido amistosos, y a Emre le preocupaba que actuaran como agentes internos del ejército ruso. Pero mirando a un nivel más profundo, las élites turcas representadas por Emre siempre han temido que el imperio colapsará bajo la presión de la guerra y que los turcos, que habían sido dominantes durante mucho tiempo, sufrieran venganza por parte de las minorías étnicas. Por lo tanto, eligió a los armenios relativamente débiles y llevó a cabo masacres al estilo de matar pollos para asustar a los monos, con la esperanza de causar una conmoción. La masacre armenia fue tan brutal como la masacre nazi de judíos. Mató a más de 1 millón de civiles armenios en 3 años, más de la mitad de la población armenia de antes de la guerra. Debido a esta tragedia, Armenia ha estado condenando a Turquía en varias ocasiones internacionales después de obtener su independencia, y esto ha continuado hasta el siglo XXI. Este es también un legado vergonzoso que dejó a la historia el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. La tercera parte. Lo anterior es lo que registra este libro, cómo el Imperio Otomano se unió a la Primera Guerra Mundial y su desempeño en la guerra. Pero la guerra es mucho más que luchar y matar, también implica el ajuste del orden internacional y la nueva división del territorio. Lougen, el autor de este libro, cree que el impacto más importante de la Primera Guerra Mundial en el Imperio Otomano fue que reestructuró por completo el territorio nacional de Oriente Medio. Muchos arreglos temporales hechos por las grandes potencias en ese momento han tenido un impacto que continúa hasta el día de hoy, más de 100 años después. Por supuesto, estos acuerdos no se logran de la noche a la mañana e involucran aspectos tanto internos como externos. Afuera, se refiere al campo aliado. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, aunque Gran Bretaña, Francia y Rusia tenían sus propias intenciones hacia el Imperio Otomano, básicamente acordaron no eliminar este régimen. Con Turquía uniéndose oficialmente a la guerra, las 3 potencias aliadas ya no tuvieron ningún escrúpulo y estaban decididas a repartirse su territorio. En la primavera de 1915, representantes de Gran Bretaña, Francia y Rusia llevaron a cabo una serie de comunicaciones, confirmando que una vez derrotado el Imperio Otomano, Constantinopla y el Estrecho de los Dardanelos, la línea divisoria entre Asia y Europa, serían cedidos a Rusia. En 1916, Gran Bretaña y Francia firmaron otro acuerdo secreto para dividir los territorios del Imperio Otomano en la península arábiga. Francia adquirió lo que se convertiría en Siria y el Líbano, y Gran Bretaña adquirió Irak, Jordania, Palestina y el norte de Arabia Saudita. Si hoy miras un mapa del Medio Oriente, encontrarás que la frontera entre Siria e Irak es una línea recta. Esta frontera nacional fue dibujada con lápices rojos y azules por representantes de Gran Bretaña y Francia. En cuanto al territorio restante del Imperio Otomano, pasaría a manos de una comisión internacional y el país de Turquía desaparecería por completo. Sin embargo, la realización de este plan no solo se determinará en el campo de batalla, sino que también dependerá de si los árabes están dispuestos a cooperar. Después de escuchar esto, quizás quieras preguntar, ¿no son los árabes súbditos del Imperio Otomano? ¿Son útiles sus opiniones? Es realmente útil. Ya sabes, en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial, el número de árabes bajo el Imperio Otomano superaba los 8 millones, lo que los convertía en el segundo grupo étnico más grande del país después de los turcos. Las actividades políticas de los jóvenes turcos, así como el servicio militar obligatorio después de que comenzó la guerra, requirieron la cooperación de los árabes. Pero a medida que las políticas del gobierno otomano favorecían cada vez más a los turcos, los árabes comenzaron a retirarse. El destino de los armenios los hizo sentir aún más miserables. Como resultado, los árabes comenzaron a intentar contactar a los aliados y les preguntaron, si contraatacan, ¿podrán obtener apoyo? En ese momento, el líder árabe de más alto rango era un funcionario religioso llamado Hussein. Es descendiente directo de Mahoma, el fundador del Islam, y es responsable de las mezquitas de las ciudades santas de la Meca y Medina. Hussein, que había estado trabajando para restaurar la independencia árabe, escribió al Ministerio de Asuntos Exteriores británico pidiéndole ayuda a Gran Bretaña. En cuanto a Gran Bretaña, estaba luchando por conseguir suficientes tropas para continuar luchando contra el Imperio Otomano, por lo que, naturalmente, se alegró mucho al recibir la carta de Hussein. Entonces, en junio de 1916, la familia Hussein lanzó oficialmente un gran levantamiento contra el Imperio Otomano. Hoy en día, si miras las banderas de muchos países árabes, encontrarás 4 colores, rojo, verde, blanco y negro. Estos 4 colores son las banderas militares del ejército rebelde de Hussein y simbolizan la determinación de los árabes de perseguir la independencia nacional. No subestimen a este ejército rebelde árabe.
En 2 años y medio de lucha, llegaron a contar con 50.000 personas y, como importante aliado del ejército británico, ganaron muchas batallas contra el ejército otomano. Damasco, la actual capital de Siria, fue capturada por los rebeldes árabes y el ejército británico en 1918. El propio Imperio Otomano, bajo el doble golpe de los aliados y los árabes, se fue agotando gradualmente. En octubre de 1918, el Imperio Otomano finalmente declaró su derrota y los líderes de los jóvenes turcos huyeron a Alemania. La flota británica entró en el Cuerno de Oro de Constantinopla y sonó la sentencia de muerte del imperio. La historia posterior ha demostrado que solo aquellos que son lo suficientemente fuertes para luchar pueden obtener la preciosa recompensa de la independencia. En las negociaciones de paz posteriores al final de la Primera Guerra Mundial, Rusia, que había experimentado la Revolución de Octubre, se negó a participar, y Gran Bretaña y Francia se convirtieron en los amos supremos. Pero los rebeldes árabes no abandonaron su lucha. Continuaron lanzando guerras de guerrillas en Siria, Jordania e Irak, y finalmente obligaron a Gran Bretaña a aceptar, 2 hijos de la familia Hussein se apoderarían de Jordania e Irak. A su vez, Palestina, que no tenía actividades insurgentes árabes, se convirtió en un bastión de asentamiento para los aliados judíos británicos. De ahí surgió el posterior conflicto palestino-israelí. En cuanto a los propios turcos, surgieron como un destacado líder militar y político en Kemal. Kemal puso en marcha el decadente régimen sudanés, formó un gobierno de la Gran Asamblea Nacional y pasó 3 años expulsando a las fuerzas aliadas que permanecían en territorio turco. En 1923 nació oficialmente la nueva República de Turquía y el Imperio Otomano entró en la historia. Ahora, eso es todo el contenido principal del libro de Eugene Rougen. Si analizamos retrospectivamente el destino del último Imperio Otomano, descubriremos que tiene muchas similitudes con la historia moderna de China. Ambos países tienen una larga historia y un pasado glorioso, y ambos han experimentado agitación y humillación en los tiempos modernos rodeados de grandes potencias. Los hechos han demostrado que, aunque los jóvenes turcos tienen buenas intenciones de revitalizar el país, no pueden unir a la mayoría del pueblo y carecen de una visión internacional sabia. Esperaban cambiar su entorno internacional participando en la guerra, pero se convirtió en una apuesta de sobreestimación de sus propias capacidades, y el daño que causaron a los armenios fue aún más atroz. A su vez, el éxito de Kemal en la creación de una nueva Turquía reside precisamente en su capacidad para afrontar la realidad y dejar de obsesionarse con la falsa reputación de su antiguo imperio. Esto es lo que hace un verdadero gran estadista. Además, el autor, el profesor Rougen, nos dijo una vez, cuando el mundo exterior analiza la historia de Oriente Medio, a menudo solo ve los altibajos de los imperialistas europeos, pero ignora la resistencia activa a largo plazo de la población local. Las luchas de los revolucionarios árabes a finales del Imperio Otomano, aunque no pudieron deshacerse de la influencia del imperialismo, también sentaron una base importante para la posterior independencia nacional. Este tipo de autonomía es también una piedra angular importante para que todos los países de desarrollo tardío logren su independencia y rejuvenecimiento. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?